para que Dios se glorifique, y quiero orar al final para que esa palabra sea de bendición para todos nosotros en nuestros hogares. El tema que estamos desarrollando dice: reparando el altar de Dios. Así iniciamos el jueves, reparando el altar de Dios. La base bíblica, Romanos 12, versos 1 y 2. Y voy a leer y voy a hacer como un resumencito para que los que no estuvieron el jueves capten el pensamiento de la enseñanza. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, dice la palabra así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, en todo lo que hacemos, en todo lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en esta mañana a través de la enseñanza. Revela el mensaje a nuestros corazones para que nosotros seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Y úngeme, Señor, unge mis labios, unge todo mi ser, para que yo sea un instrumento en tus manos, apto para transmitir el mensaje que has puesto en mi corazón, para la edificación de tu iglesia, Señor, y para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Como les decía, el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, él nos está hablando acerca de que ahora el sacrificio somos nosotros. En el Antiguo Testamento el rito era que se sacrificaban animales, se derramaba la sangre sobre un altar, se presentaba en el propiciatorio, etcétera. Todo eso que Israel hacía. Cuando Cristo viene, Cristo es el sacrificio perfecto. Él cumple con toda esa ley, con toda esa normativa, y entonces ya no hay que hacer sacrificios de animales. Ahora el sacrificio es usted, el sacrificio soy yo. Ahora la ofrenda en el altar soy yo. La ofrenda en el altar soy yo, porque ya Cristo cumplió con todo eso. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo nos hace la invitación: preséntense en ustedes, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y yo le decía el jueves que un sacrificio vivo es un sacrificio de que, un sacrificio latente, un sacrificio que ¿cómo le explico? Un sacrificio que no es algo que recogí de la basura, no es un desecho. Un sacrificio vivo es algo que respira, es algo que emite fragancia, es algo que huele. Cuando usted toma algo que está vivo, la vida se transmite en ese algo. Si es una planta, se le ve el color vivo; es una flor, el olor agradable. A eso se refiere el apóstol. Presentémonos delante de Dios como sacrificio vivo, que emitamos olor fragante, que emitamos olor a vida y no olor a muerto, con nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿Ok? Dice que además este sacrificio debe ser santo, agradable, es un culto racional. Le explicaba yo a usted que santo se refiere al significado básico de que es apartado, es decir, algo fuera de lo normal. Y aquí yo le explicaba el jueves, yo le decía, algo fuera de lo normal es: ¿por qué razón yo vengo a la iglesia? Yo vengo a la iglesia, Laura, porque primero, quiero agradar a Dios, quiero entrar en comunión con Él a través de la palabra, la alabanza, la adoración en grupo, a través de la relación con mis hermanos, porque yo quiero ser parte de un grupo que alaba y que adora al Señor. Pero yo no vengo a la iglesia porque es que tengo que venir, es que hoy es domingo y yo por costumbre tengo los domingos ir a la iglesia. Y si no voy a la iglesia el domingo, siento como que no es domingo. Entonces voy a ir a la iglesia para saber que es domingo. Eso no es un sacrificio santo. Ese es un rito. Pero cuando yo digo, yo voy a ir a la iglesia porque siento en mi deseo, porque Dios tiene algo para mí. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces nosotros decimos: uy no, qué tira, hoy no quiero ir?
y nos inventamos lo que sea, pero hay algo que nos dice, vaya, vaya. Y cuando llegamos, resulta ser que la palabra era para nosotros. Nos revuelca el Señor por todo el piso con la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que venir en libertad, en santidad. Y cuando hablo de santidad no estoy hablando de perfección, porque no somos perfectos. Perfecto solo Dios. Estamos llenos de un montón de errores. Vivimos en un cuerpo de pecado. Pero que estos errores no nos aparten a nosotros de la salvación, ni aparten a otros. ¿Ok? ¿Ok? Y también dice un sacrificio agradable. Agradable significa complacencia. Les comenté cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tu sacrificio es vivo y es santo, Dios se agrada de usted. Dios se complace de usted, de lo que usted hace. De lo poco o lo mucho que usted hace, Dios se agrada. Entonces, esa gratitud, esa complacencia de Dios sobre usted se traduce en favor y gracia. Y todo lo que usted hace, entonces, empieza a funcionar. Y usted dice: bendito Dios, no tenía y ahora tengo. Porque hay una complacencia de Dios sobre usted. Hay una gratitud, hay un agrado de Dios. Como cuando usted se agrada de su hijo, cuando le lleva las buenas notas y lo agarra y lo abraza y le dice: hoy lo voy a llevar a la Pops. Hoy lo voy a llevar a la McDonald's. ¿Me explico? Bueno, en nuestros tiempos no había ni Pops ni McDonald's en Liberia. Entonces nos decía mi mamá: hoy lo voy a llevar al monte a picar leña. Pero eso es lo lindo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en esas condiciones. Y finalmente dice que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Un culto racional es un culto inteligente, con conciencia espiritual. Tener yo, donde sea que yo voy, donde sea que yo estoy, yo tengo que entender algo. Con algunas personas yo lo he comentado antes. Donde sea que yo vaya, yo llevo este púlpito en la espalda. Yo llevo el llamado en mi espalda. Yo llevo aquí en la frente el nombre apartado para Dios, como el sacerdote en el Antiguo Testamento, y todos lo llevamos. Entonces, el culto racional me dice a mí que donde sea que yo esté, yo tengo que dar testimonio de eso. El culto racional me dice: mira, Freddy, ¿para qué te vas a poner a pelear? ¿Para qué te vas a poner a discutir? ¿Qué sentido tiene ganar una discusión si vas a perder una persona, si lo vas a echar fuera? Un culto racional me dice que muchas veces yo tengo que hacer silencio, aunque la conciencia me diga que grite, aunque la verdad esté de mi lado, yo simplemente tengo que guardar silencio. Ese es un culto racional. Nosotros vemos ahora la sociedad envuelta en un montón de problemas y conflictos porque la gente se olvidó del raciocinio. Entonces todo el mundo defiende su propia verdad. Y en los hogares esto es tema de todos los días. El hijo le pregunta al papá: papá, ¿por qué? Porque yo soy su papá y punto. No hay vuelta de hoja. La hija le pregunta a la mamá: mamá, ¿por qué? Porque yo soy su mamá y punto. No hay vuelta de hoja. No hay comunicación, lo que hay son órdenes, directrices. Se ejecuta así, punto, se acabó. Y Dios no quiere eso. Imagínense que si Dios quisiera eso, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy alabándole a Él. Si Dios quisiera gente perfecta, que no cuestionara nada, que no desobedeciera nada, gente que simplemente fuera así: Señor, a tus órdenes, Señor, aquí no estuviéramos ninguno de nosotros. Pero Dios busca personas que tengan una conciencia espiritual. Mira, es que ¿cómo no voy a alabar a Dios yo? ¿Cómo no me voy a sentir yo gozoso hoy de verlos a ustedes aquí, de ver lo que Dios hizo ayer? Y que eso que hizo ayer Dios es solamente una muestra de lo que viene, de que hoy nos levantamos y tenemos salud, pudimos venir, podemos estar acá. Si usted se tomó su cafecito con su pancito, gloria a Dios. Y si quiso ayunar, gloria a Dios también. Pero todos tenemos lo que necesitamos. Conversaba con el pastor Elías ahora y le digo que cuando uno depende de Dios, él
Es una felicidad, pero es muy difícil a la vez. La felicidad es porque Dios te provee todo lo que usted necesita. Pero lo difícil es esperar a que eso llegue. Pero que llega, llega. Ese es un culto racional. No me ando brincando la tapia para ver cómo lo consigo. No me ando metiendo por el techo. No, yo sé. Yo oro, le pido a Dios y Dios se mueve en misericordia. Amén. Ok, eso fue lo que hablé el jueves. Ok. Y lo llevé entonces, le dije, ahora sí, ahora con esa introducción vamos a ir a cómo es que se repara el altar. Todos tenemos un altar. Yo espiritual. Ay, no me va a decir usted ahora, pastor, yo no tengo altar en mi casa. No, espérese. Es espiritual. ¿Ok? Porque como decía mi mamá, el que no conoce un altar en cualquier tronco se persina. Todos llevamos un altar espiritual. Es nuestro corazón. ¿Ok? Vamos a ver a lo que Dios nos quiere llevar con esa enseñanza. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 18. Capítulo 18. Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a la muy conocida historia de Elías y los profetas de Baal. Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versos del 29 al 39. Ahí me quedé el jueves. Pasó, me dice la palabra de Dios, del verso 29 al 39, dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba ese altar? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, diciendo: en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y échenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Ojo lo que él dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ok, voy aquí. Cuando usted repara un altar, es para 2 cosas. Número 1, para mostrar algo, y número 2, para demostrar algo. Aquí vemos al profeta Elías. Se para y llama al pueblo y le dice al pueblo: acérquense. El pueblo que usted tiene que llamar para que se acerque a ver su altar es su familia. Son sus hijos, sus nietos, sus familiares, todos los que viven en su casa, aún los de lejos.
Usted tiene que aprovechar el momento cuando los tiene cerca y decirles: acérquense, porque ellos tienen que ver su altar. De lejos no se puede apreciar el altar. Por eso Elías le dice al pueblo: acérquense. Y él como profeta de Dios empieza a reparar el altar que estaba arruinado. Pero ¿qué quería mostrar Elías? ¿Qué quería mostrar? Número uno, lo que Elías quería mostrar es que él era siervo de Dios. Ahí lo dice, lo acabamos de leer, para que ese pueblo vea que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Al que tienen que ver en la casa haciendo esto es a usted. En su casa, en la mía, yo tengo mucha familia que no ha llegado a Cristo. Yo no puedo esperar que alguien que no conoce a Cristo tome la iniciativa de hacer una oración en la casa, porque eso me corresponde a mí. Yo no puedo esperar que en mi familia alguien que no conoce a Cristo tome la iniciativa de levantar sus manos y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría exactamente igual como estuvo Balán y la mula. Quien tiene que tomar la iniciativa de reparar el altar en la casa es usted. Dios es un Dios de familias. Y antes de pensar en la nación, antes de pensar en las naciones, yo tengo que pensar en mi familia. Estoy como el rey David. El último censo que hice iba como por 46 sobrinos. Tengo que hacer otro censo, porque hace poco nació otro. Hace poco nació Lucas, es el último. Pero yo no puedo esperar a que ellos levanten el altar, tengo que hacerlo yo. Es mi responsabilidad. Ellos tienen que verlo, porque para eso Dios me ha llamado. Cuando hay una situación difícil en la casa, a quien vuelven a ver es a usted. ¿Por qué? Porque usted es el cristiano, usted es la cristiana, usted es la que va a la iglesia, usted es la que estudia la palabra, usted es la que ora. A la que vuelven a ver es a usted. Y es ahí donde en tu altar tiene que descender el fuego. Pero ¿cómo podemos hacer que el fuego descienda si mi altar está arruinado? Un altar arruinado es un testigo mudo de cosas que antes pasaron pero que ya no suceden. Un altar arruinado es una escritura en la pared de algo que sucedió pero que ya no. Y Dios está decidido a hacer que los altares en las familias en este tiempo sean restaurados. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca, más cerca que antes. Ayer conversaba con don Gerardo, el dueño de la empresa donde hicimos el evento, y él me decía: ¿sabe qué es lo que sucede? Que yo no tengo tiempo para andar peleando. Si yo llego a una reunión y yo veo que la gente no se pone de acuerdo, yo simplemente les digo: bueno, cuando se pongan de acuerdo hablamos, pero yo no vine a perder el tiempo. La gente ahora está más enfocada en lo negativo que en buscar las soluciones. Todos a nivel mundial hemos hablado del accidente que ocurrió esta semana con ese sumergible, y seguiremos hablando de eso por los próximos meses. Y hay muchos que se han vuelto expertos en la marina ya con esa noticia. Ya hay algunos que se saben hasta el material que debe, los requisitos que debe tener el sumergible. Hay otros que ya se hicieron capitanes de barco. Pero lo verdaderamente relevante estaba antes de que eso sucediera. Hubo una publicación que vi que dijo: tenían mucho dinero para comprar lo que quisieran, pero lo que era gratis no lo pudieron comprar, que era el oxígeno. Y vemos nosotros una sociedad actualmente materialista, familias materialistas, viven del consumismo. Entre más tienen, más gastan. Los altares arruinados. Pero ahora el Dios es el Dios dinero. Entonces Elías llama al pueblo y le dice: vengan acá. Ustedes van a presenciar, van a ser testigos directos. El mensaje es ese. Cuando usted llame a su familia
al centro de la mesa, a reunirse en la mesa, es porque su familia va a ser testigo directo, en primera silla, del cambio que Dios va a hacer en su vida y en esa casa. Porque si no, nos van a decir: usted es candil de la calle, oscuridad de la casa. Mi familia es la primera que tiene que ver el cambio en mi vida. Mi familia es la que tiene que ver el altar mío reparado, reconstruido, ardiendo. Porque ¿de qué otra manera yo me puedo ganar a la familia? ¿Sí o no? Nuestros principales detractores están en la misma familia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son los que nos conocen bien. ¿Ok? Y lo segundo, Elías quería demostrar algo. Elías quería demostrar algo. Verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón de esta gente estaba apartado. Por eso el estudio inicia con Romanos 12. Porque en el verso 12 el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: renueven ese pensamiento, cambien esa forma de pensar, quiten esas estructuras mentales, esas barreras mentales. Es que cuando mi mente está llena de fortalezas mentales, mi altar está arruinado. Y yo no me voy a dar cuenta de la necesidad de reparar mi altar hasta que no renueve mi pensamiento. Porque si no cambio mi forma de pensar, en mi vida no va a cambiar nada. Mientras siga pensando de la misma manera, nada va a suceder. Nada va a suceder. Y ahora entonces vemos aquí al profeta Elías diciéndole: respóndeme. ¿Cuántos de nosotros se para en el centro de la sala de su casa, levanta sus manos y le dice a Dios: Dios, respóndeme? Le voy a decir algo: hay que tener autoridad para decir eso. Hay que saber dónde está uno parado para decirle a Dios: Señor, respóndame. Porque lo que puede pasar es que venga primero la voz del Espíritu Santo y le diga a uno: vaya, arrepiéntase y pídale perdón a aquella persona antes de que usted quiera que el fuego caiga. Altares que están deteriorados por la costumbre, porque nos acostumbramos a hacer las cosas siempre de la misma manera. Edwin, siempre nos enseñaron a hacer esto así y así se hace. ¿Por qué? Porque así me enseñaron a hacerlo y así se queda. Prevalece el pensamiento humano y no la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí, Andrés, que es muy fácil hablar de Dios. Mire, hasta los sicarios hablan de Dios. Hablar de Dios cualquiera lo hace. Pero vivir con Dios, vivir la vida de Dios, ese es otro discurso. En su altar tiene que haber pruebas de que Dios está con usted. Porque si las pruebas no están, su altar está apagado. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, Hechos 1, 3, el evangelista Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, hay una parte donde él menciona, dice que Jesús, después de que resucitó, se le apareció a los 12, dice, o a los 11, y a mucha gente con pruebas indubitables de que él era el Cristo y que había resucitado. Y les enseñó, dice, por 40 días todo lo que tenían que saber acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con pruebas, no solamente habladuría. Cuando yo reparo mi altar y me pongo cuentas con Dios y le digo: Señor, respóndeme, ahí mismo tiene que descender la presencia de Dios y ahí mismo empiezan a fluir las pruebas. De que yo hago milagros, no. Yo se los he dicho a ustedes aquí. A mí Dios no me llamó a hacer milagros. Dios me llamó a amarlo,
con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Lo demás viene después de eso. Las pruebas que van a salir de ese altar es de que Dios está con usted. Entonces le van a decir, como le dijeron a Elías, verdaderamente tú eres un varón de Dios. Le van a decir, como llegó Nicodemo de Jesús en la noche y le dijo, verdaderamente Dios está contigo. Ese es el testimonio que va a hacer que su familia se vuelva a Cristo. Cuando ellos vean las pruebas de que Dios está con usted. No por lo que usted dice, sino por lo que Dios hace a través suyo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. A través de lo que Dios hace a través suyo. Ojo, escúcheme, porque eso se pone buenísimo. El altar encendido, Rafita, es una activación. Es una activación. Se activa la fe, se activa la valentía, se activa la pasión, se activa la confianza en Dios. Un altar encendido es activación. Un altar encendido es simplemente una revolución interna personal, un avivamiento personal. Un altar encendido es, todos te dicen, usted no puede, y usted llega y dice, ok, veamos a ver quién tiene la razón, si ustedes o Dios. Un altar encendido es cuando la gente llega y te cuestiona y te dice, y usted dice, tranquilos, dejemos que Dios muestre cuál es la voluntad de Él. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho a una persona, mire, mejor no vaya, quédese en casa? Y esa persona insiste, se va y algo pasa. Pero ¿por qué tuviste esa revelación, ese discernimiento? Porque tu altar estaba encendido. Ahora, ¿hace cuánto dejaste de escuchar eso? ¿Hace cuánto Dios te dejó de levantar en la madrugada a interceder y a orar por una familia, por usted mismo, por su trabajo, por lo que sea? Dios no ha dejado de estorbarnos. Lo que pasa es que mi altar se ha ido apagando de tal manera que entonces, ay Dios, son las 4 de la mañana, qué cansado. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, y guarda al que tengas que guardar y salva al que tengas que salvar. Bendito sea tu nombre. Esas son las oraciones de los altares apagados. Ay Señor, ay Padre, y usted sabe, yo quería eso, pero si no, que se haga tu voluntad. Bendito sea tu nombre. Altares arruinados. Pero cuando un altar está encendido, no, papá, un momento, aquí está pasando algo. Si usted a mí me dijo que usted me iba a dar eso, papá, mire la hora que ha pasado y eso no ha llegado. A ver, ¿dónde está tu respuesta? A ver, ¿dónde está ese Dios que dice que está conmigo? ¿Por qué si usted me dice que va a salvar a mi hijo se está muriendo en una cama, mi hijo está postrado en una cama? ¿Por qué si usted me dijo que lo va a liberar de ese vicio, cada día se hunde más? Ese es un altar encendido. Pero un altar arruinado, Señor, ellos son grandes ya, y que hagan con su vida lo que les plazca. Yo nada más oro para que en el último momento ojalá tengan oportunidad y se arrepientan y se vayan contigo. Y si no, porque los altares están arruinados. Si nosotros hacemos un análisis de dónde nace la violencia en el país, toda la violencia nace en los hogares, por negligencia o por ignorancia. Pero la familia sigue siendo la base de la sociedad y eso nadie lo va a cambiar. La familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la iglesia. En su familia y en la mía está el poder para cambiar esta nación. Pero tenemos que reparar los altares. Ya, en serio. ¿Sabe cuándo es que uno recapacita? ¿Sabe cuándo es que uno vuelve en sí? Hasta que la desgracia toca la puerta de la casa. Hasta en ese momento es cuando uno dice, pucha, mira, sí es cierto, y yo es que, a mí me lo dijeron que esto iba a pasar, a mí me lo anunciaron, claro, yo sabía. ¿Y de qué sirve ya? El profeta llama al pueblo y le dice, vengan acá.
Le dijo al pueblo: acérquese a mí, en el verso 30, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ojo por dónde empieza, que esto es la revelación de esta mañana. Ojo por dónde empieza. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Las piedras tienen un gran significado, y voy ahí. Escoge 12 piedras representativas, ojo, representativas. Cada piedra representaba una tribu, y cada tribu llevaba un nombre. Benjamín era el nombre de una piedra. Benjamín significa hijo de la diestra, fuerza. La primera piedra que usted tiene que colocar en su altar es el deseo, el anhelo de volver a levantarse como antes usted se levantaba. Señor, aquí voy de nuevo y pongo la primera piedra. Pongo la primera piedra. Yo sé, Padre, que esto va a ser un trabajo muy difícil, porque no hay cosa más difícil que convencerse uno mismo. Usted puede convencer el mundo entero, pero convencerse uno mismo es lo más difícil, aunque usted no lo crea. Señor, pero aquí estoy. Aquí coloco la primera piedra. Aunque ellos no crean, yo sí creo. Yo sí creo porque soy tu hijo. Yo sí creo, Señor, porque tú me has establecido en esta casa. Yo sí creo, Dios, porque tú me has establecido en este hogar, en esa familia, como padre, como esposo, como hijo, como hermano. Me has establecido para llevar el mensaje a esta familia. Tu mensaje tiene que ser convincente. Esa es la primera piedra, porque tu mensaje debe apuntar al arrepentimiento. Cuando Pedro predicó su primer sermón, dice Hechos capítulo 2, verso 37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Esa pregunta es la que tu familia te tiene que hacer a ti cuando vean tu altar encendido. Dígame, Andreita, dígame qué hago entonces. Ahí está la prueba que andabas buscando. Ahí ves el respaldo de Dios. ¿Qué hago? Mamá, ¿qué hago? Porque ahí es donde los hijos sacan todo lo que tienen en el corazón. Mamá, ¿qué hago? Estoy perdido, cada vez me hundo más. Estoy desesperado, estoy angustiado. No te he dicho nada, no te he contado nada, porque los hijos a veces no le decimos nada a los papás para no agobiarlos. Pero hasta que usted encienda el altar, usted va a ver la luz de Cristo iluminando los corazones y todo sale. La primera piedra, diga conmigo: fuerza y arrepentimiento. La segunda, Rubén. Rubén significa mirar. Cuando Jacob le puso a su hijo Rubén, dijo: porque Dios vio mi necesidad. Porque Dios vio mi necesidad. La otra piedra que tiene que estar en tu altar, aparte del arrepentimiento, es el deseo de vigilar. El altar de Dios no es como el altar que uno compra para Navidad, que es de batería. Si uno lo prende y plin, 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 y empieza a sonar la musiquita, y después usted se aburre y lo apaga. El altar de Dios es 24/7, porque no es un espacio físico, lo llevo en mi corazón. Entonces, como lo llevo en mi corazón, el deseo de vigilar va siempre conmigo. En el mundo usted y yo tenemos la libertad de hacer casi que todo lo que queramos. Digo que casi, porque hay cosas que no tenemos libertad para hacerlas. Pero dice la palabra que de todo lo que hagamos y que de toda palabra que salga de nuestra boca se nos pedirá cuentas. Entonces tenemos que vigilar, ser sabios, prudentes, entendidos. Señor, aquí estoy en este lugar esperando que me atiendan. La señora me ha hecho traer este papel 25 veces. Bendito sea tu nombre, porque me quieres enseñar paciencia, me quieres enseñar tolerancia, me quieres enseñar, Dios, a tratar con las personas.
hay que vigilar. Y vigilar constantemente. Para que Dios pueda ver en ti la necesidad. Porque estas oraciones que nosotros le hacemos a Dios, Señor, vengo delante de ti, presento esta necesidad. Dios, tú sabes que yo necesito esto, mi familia lo necesita, yo requiero, yo demando, yo exijo, yo declaro, etc. Y lo dejamos ahí. Y después me voy y me pierdo un año. Mira, si es cierto, yo le pedí a Dios eso y no me lo ha cumplido. No estoy vigilando. Jesús le dijo a sus apóstoles, oren y vigilen para que no entren en tentación. Entonces, diga conmigo arrepentimiento, vigilar. Tercera piedra. La tercera piedra se llama Simeón. Simeón significa Dios escucha. Yo veo aquí al profeta Elías parado en medio de esos 450 sacerdotes de Baal, hablándole a Dios con una convicción de que él sabía de que Dios lo estaba escuchando. Le dice, respóndeme. Cuando Salomón dedica el templo, le dice, aquí se reunirá tu pueblo y tú responderás desde tu santuario. Y veo aquí al profeta Elías diciéndole en medio de aquella multitud, diciéndole, respóndeme, para que ellos te conozcan y conozcan que tú eres Dios. Cuando usted tiene su altar encendido, no hay golpes al aire, no hay tiros en falso, no hay salidas en falso. Cuando usted tiene su altar encendido, todas sus oraciones van directo, y usted tiene que tener la convicción, Señor, yo sé que tú me estás escuchando, porque dice Hebreos que el que cree en Él y el que tiene fe en Él tiene que acercarse a Él creyendo que Él existe y es galardonador. Entonces yo no puedo llegar y levantar un altar en mi casa y decirle a mis hermanos, vengan hermanos, vamos a orar para ver si Dios nos escucha. No. Yo creo que Dios nos está escuchando a nosotros. Y cualquier oración que usted haga, yo creo que Dios lo escucha. Usted tiene que tener esa convicción en su casa. Señor, yo voy a orar por esa situación. Yo voy a orar por ese enfermo. Yo voy a orar por esta crisis. Yo voy a orar por ese problema. Voy a orar por el genio de mi marido. Voy a orar por el genio de mi esposa. Por lo que sea. Si quiere orar hasta por los ataques del conejo, ore por los ataques del conejo. Pero usted tiene que tener la convicción de que Dios lo está escuchando. Porque si usted no cree que Dios lo está escuchando, sus oraciones no pasan del cielo raso. ¿Ok? 4. Gad. Gad significa bienestar, cuidadoso de la obra, ardiente en espíritu. Gad es lo que me dice a mí. Hice el sábado un altar familiar, un grupo familiar, una reunión con mis hermanos, con mi familia. Llegué de improviso, hice la oración. Ahora yo tengo que darle seguimiento a eso. Hermanos, tenemos que ser estratégicos, porque nosotros los evangélicos somos acostumbrados a los cultos, ellos no. Nosotros los evangélicos agarramos la sala y ponemos las sillas en orden, así, la primera de 4, la segunda de 3, la segunda de 2. Porque eso es lo que nosotros manejamos. Entonces vamos a la sala de una casa y acomodamos la silla como que tuviéramos un culto. Imagínese usted. Poco nos falta para poner un púlpito ahí en media sala. Hermanos, tenemos que ser estratégicos. La forma de acercarse a la familia de nosotros tiene que ser dirigida por Dios. Mire, a veces uno quiere ganarlos a todos en piña y no. Y Dios trabaja de a uno. Primero agarra a uno, pues agarra al otro, pues agarra al otro. Pero Dios te va a dar la victoria si usted es ferviente en el espíritu. Antes de que usted vaya a orar con ellos en una casa, en una sala, lo que sea, su oración debe ser constante en el espíritu. Para que cuando usted llegue con ellos, usted tenga algo que decir. Pero si yo no tengo vida de oración, no soy constante, no soy ferviente en el espíritu,
Cuando yo llego con ellos ahí, los tengo y Dios me los pone, y todos hambrientos y sedientos, deseando escuchar esa oración, de ahí empieza uno a dar vueltas a ver por dónde le entra. ¿Y qué digo ahora? Hey, Señor, esta gente yo la veo así muy tocada. ¿Y qué hago? Por eso es que tu altar debe ser ferviente todo el tiempo, para que cuando lleguen ellos, cuando Dios se los ponga, usted tenga algo que decir. ¿Sí o no, pastor? Si no, vamos al manual. Ay, Dios, ay, yo sabía que aquí había un mensaje que escuché. Ay, ¿cómo era que se llamaba esa palabra? Pastor, ¿cómo se llamaba el sermón que usted dio hace 3 meses que era bien vacilón? Por eso los altares se arruinan, porque lo hacemos todo por costumbre. 5, Dan, la quinta piedra. Dan significa justicia, juzgar. Téngalo por seguro, ojo, téngalo por seguro, que cuando usted va a restaurar su altar, la justicia de Dios tiene que ser adorno a tu cuello. En usted tiene que haber justicia. En usted tiene que haber ese balance y darle a todos conforme a lo que ellos requieren y necesitan, pero ser usted justo también con ellos. Y eso implica, Melvin, eso implica que si yo lo llamo a usted, venga, Melvin, vamos a orar, yo quiero invitarlo y esto y que lo otro, pero si yo tengo una bronca que arreglar con él, primero tengo que arreglar esa bronca, sea lo que sea. Dineros, trabajos, favores, chismes, lo que sea, ese problema tengo que quitarlo en medio, porque esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Padres, si usted va a llamar a su hijo para que ore con usted en la mesa, primero empiece por pedirle perdón por llamarlo jupón, tonto, baboso, idiota, imbécil, tarado, no servís para nada, mejor hubiera parido un rollo de alambres. Tratamos así a los hijos y después queremos que los hijos vengan a la mesa con nosotros a orar. ¡Qué bonita justicia! En eso aplica el altar. Por eso los altares se arruinan, porque como he hablado tanto y he murmurado tanto, entonces ya no tengo yo credibilidad ni con Dios ni para con ellos de llegar a hacer una oración. 6. Hacer significa felicidad, significa gozo. Jeremías 15:16 dice: comí tus palabras y fue gozo y alegría a mi corazón. En el altar tuyo, oiga mi iglesia, tu familia tiene que ver la alegría de Dios reflejada en usted. Tiene que ver el gozo de Dios reflejado en usted. En su altar, mire, eso es como que yo lo agarre a usted ahorita, frunza el ceño y le diga: hágame el favor y ven acá, vamos a orar. ¿Quién va a venir? Es como que yo le diga: pastor, acá, ven acá, por favor, rápido. Y me ora aquí. Mire, ella viene por el compromiso y la vergüenza, pero de ella no va a fluir nada con libertad. Cuando nos ponían a nosotros a aprender a escribir, sí o no, no hallábamos ni cómo agarrar el lápiz, porque ahí estaban: agarra bien ese lápiz. Y uno, ay, Dios mío, por eso nos costó tanto aprender a escribir. Por eso yo admiro a las que tienen el llamado a la docencia, a los que son maestros, maestras de escuela dominical, maestros seculares, ese que tienen esa vocación, ese es un don. Y como usted, como cabeza de hogar, como hijo de Dios, yo primeramente como pastor, la gente tiene que ver la alegría de Dios en mi cara. No me lo he vuelto a decir, pero no sé qué habrá pasado, pero la pastora Vera dijo que desde que salimos de la casa donde estábamos a esta fecha, pues ya mi rostro había cambiado, ya me veía más feliz, ya sonreía. No sé si eso sería haciendo así. Pero es que yo a veces me río en serio, hermanos. Entonces la felicidad, imagínense, hermanos, qué rico. Vamos, papito, ven acá, le voy a quitar 10 minutos nada más. Quiero bendecirlo, hacer una oracioncita hoy. Yo sé que ya usted se va para donde sus amigos, yo sé que usted se va para donde su novia.
Venga, acompáñeme, 10 minutos, no le quito mucho tiempo. Pero que él vea esa alegría. Mire, porque si usted no aprovecha esos momentos donde lo tiene hoy, mañana ya no lo vas a tener. Si usted no agarra a sus hijos donde los tiene ahorita, más grandes ya no los vas a tener. Y en la calle le van a enseñar cosas que no son de Dios, que no tienen nada que ver con Dios, que van a sustituir lo que usted y yo debíamos enseñarle en la casa. Por eso es que ahora vemos tanta problemática en los jóvenes y tanto padre dándose contra las paredes. Pero como dice la Lora, ¿ya para qué? Si el tiempo donde lo tuviste que tomar y llevarlo y guiarlo, lo desaprovechaste. Dejaste que tu altar se arruinara y ahora estás viviendo las consecuencias. Antes pudiste haber orado por el poder, por lo sobrenatural, por lo que quisieras. Ahora lo único que queda es orar por misericordia. Y cuando nosotros llegamos al punto de que solo nos queda la misericordia, es porque humanamente, hermanos, se nos fue la oportunidad. Pedirle a Dios nada más, Señor, que en el último momento se encuentre contigo. Pero un altar no es para eso. Amén. Séptimo, Leví. La séptima piedra es Leví. Leví significa el que une a los suyos. Está bonita esa, ¿eh? Qué bonito llegar a uno de los que una vez despreció y decirles: venga, voy a hablarles de Dios. Qué bonito llegar y hablarle a los que una vez uno rechazó y después llegar y decirle: mire, quiero hablarle de Dios. Qué bonito. Qué bonito es llegar y buscar al que una vez te echó de su casa porque es un pecador, porque es un homosexual, porque es un adicto, porque es una prostituta, porque no anda en los caminos de Dios, porque simplemente no es como usted quiere que sea. Qué bonito una vez de que lo echaste, llegar y decirle: venga, quiero orar por usted. Qué bonito. ¿Ah? Qué bonito es después de que le dijiste a tu hijo que era un inservible, un inútil, un bueno para nada, llegar y decirle: venga, papá, quiero orar por usted. Qué bonito es llegar y decirle a tu mujer, una vez que le pegaste, que le gritaste, que la trataste como una chuica, decirle: mami, yo te amo. Qué bonito. Qué bonito es llegar y decirle al marido, después de que le tiraste el sartén por la jupa, llegar y decirle: papi, ¿qué quiere que le cocine? Y nada, Dios guarde. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito es llegar uno donde el patrón, después de que uno le dijo: pues sabe que usted no sirve para nada, esta empresa aquí, esta empresa allá, y cuando tenés la carta de despido en la mano, qué bonito llegar del patrón y decirle: y no hay oportunidad de que me den otro chance. Qué bonito. ¿Se da cuenta por qué los altares se arruinan? Juan 17:21, Jesús orando dice: para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Yo le he dicho, en lo poquito que he podido conversar con los pastores de la Fraternidad de Pavas, yo les he dicho, es que la unidad que Dios busca para los ministerios no es de que yo venga con ustedes a tomarme un cafecito todos los sábados. Ay, voy a tomarme el cafecito con el pastor tal. Ay, voy a tomar el cafecito con el pastor. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Hemos equivocado los términos. Cuando Jesús ora por la unidad, cuando dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno, está hablando de una verdad absoluta, de que Jesús es Señor. Si todos los pastores predicamos la misma verdad, la iglesia se mantiene unida. Pero ¿de qué me sirve a mí irme a tomar un café con el otro pastor si él le predica al diablo y yo le predico a los ángeles? Ahí no hay unidad, ahí lo que hay es distorsión. Por eso el crecimiento en las almas a nivel de iglesia está estancado hace muchos años. Lo que hay es un tránsito de hermanos. Porque en un lado predican algo que es una aberración, entonces el hermano sale asustado de ahí y anda buscando una iglesia donde le prediquen la verdad.
Pero los pastores, ay no, es que vamos a ir a tomar cafecito juntos porque hay que estar unidos. Eso no. O sea, la unidad va más allá de esto. La unidad no es que el padre llegue y le diga al hijo, tome, le doy 10,000 para que se compre una hamburguesa. Esos son responsabilidades adquiridas, compromisos adquiridos, y no hay nada de gratificante en eso. Es simplemente tu responsabilidad como padre, porque una de las responsabilidades es que tú eres proveedor, además de lo demás. ¿Ok? Que Dios nos ayude. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Zabulón significa morada, refugio. Ojo, cuando nosotros hacemos de Dios nuestra morada, nuestro refugio, entonces nuestro altar está ardiendo. ¿Cómo no va a arder el altar suyo? ¿Cómo no va a arder su altar si su refugio está en Dios? ¿Cómo no va a arder tu altar, Clemen? Si cada situación que te acontece, usted va y le toca la puerta al Señor: yo soy tu hija, acuérdate de mí. ¿Cómo no va a estar el altar encendido? Si cada vez que tenemos una situación acudimos a Él: papá, socórrenos. Isaías capítulo 32 versos 1 y 2 dice: he aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando tú haces de Jesús todo eso, tu altar tiene que estar encendido sí o sí. Porque cuando tú haces de Jesús tu morada, tu refugio, tu escondedero, ahí únicamente el Espíritu Santo es el que gobierna. Y por eso es que los altares se apagan, porque andamos encendiendo fuegos extraños, le andamos agregando cosas artificiales, colores y sabores artificiales, nocivos para la salud y para el espíritu. Pero un altar genuino es un altar donde tú te refugias con Dios. Señor, ¿a dónde voy a ir si solo usted lo tengo? Tengo esta deuda que cancelar, tengo esta situación que arreglar, tengo esta enfermedad, tengo este dictamen médico, tengo todo ese montón de problemas, pero solo tú eres mi refugio. ¿Quién me puede socorrer a mí si no tú? ¿A dónde yo voy a huir de tu presencia? Si tu presencia está en todo lado, Dios. Pero esa actitud tuya cuando tú te refugias en Él, es cuando entonces viene la respuesta de Dios. Y te paras y le dices: Señor, en tu presencia estoy. ¿Ok? Y sacar, número 9, recompensa. Usted tiene que entender que siempre en su altar habrá una recompensa para usted y para su familia. Número 10, Neftalí, significa lucha, resistir, combatir. Hermanos, esto no es fácil. La vida en Cristo no es sencilla, no es fácil. La salvación no tiene tasa cero. Hay una fe que necesito para vivir acá en esta tierra y otra que necesito para que el reino venga. Y eso es difícil, porque tengo que levantarme contra todo pronóstico, contra mí mismo, contra mi misma creencia, contra mis mismos hábitos, y decir: Señor, que prevalezca tu voluntad en mí. No es fácil. Mire, nosotros tenemos un estuche que es mañoso. Este cuerpo, oiga, este cuerpo es mañosito. Y si a uno por allá le aparece un fin de semana todo pago en la playa, ay, hermano, sí, es de Dios. Vaya, está bien. Yo le digo: no, vaya, disfrute, hermano, es una bendición. Cuénteme usted si 8 días después no está deseando volver a irse. ¿Sí o no? Ay, hace 8 días estábamos en la playa, hace 8 días estábamos debajo de la palmera, hace 8 días estamos en la piscina, porque el cuerpo se acostumbra. Mire, el cuerpo, si algo que es rápido en eso. Es rapidísimo, ¿sí o no, Laurita? Laurita cada nada la veo, orotina por la pista.
No es sencillo, no es fácil. Por eso Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos no crece como los viñedos, que usted vaya a agarrar el ramito de uvas o la manzana o la naranja. No, el reino de los cielos hay que arrebatarlo. Hay que arrebatarlo. Su bendición usted tiene que arrebatarla. La pasividad, hermano, usted tranquilo, que Dios proveerá. Sí, yo sé que Dios proveerá. Pero antes de que yo diga Dios proveerá, yo tengo que ir a Moriah. Tengo que caminar 3 días para presentarme en el altar de Moriah, poner a mi Isaac en el altar y esperar que Dios provea hasta el último segundo. Es que es muy fácil decir Dios proveerá, Giovanni, Dios proveerá. Sí, pero tiene que caminar a Moriah primero. José significa añadir, expandir, conquistar. Tu altar es un lugar de conquista. Tu altar es un lugar de expansión. Tu altar es un lugar donde Dios añade. Por eso el altar tiene que estar encendido, porque es ahí donde usted gana su conquista, su victoria. Es en el altar. Porque en el altar es donde Dios te conoce, donde tu corazón es revelado y donde te es revelada la persona de Cristo y el poder sobrenatural del Espíritu Santo que opera a través de ti. Es ahí. ¿De qué me sirve a mí venir y predicarle a usted ese sermón si hoy en la tarde estoy metido en una sala de pules, de billares, o metido en una cantina, o simple y sencillamente en mi casa murmurando de todo el mundo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? El crecimiento espiritual tiene que darse en tu altar. Analice usted en su vida y usted se va a dar cuenta que desde el momento en que usted dejó su vida de oración, a partir de ese momento empezó el estancamiento en su vida. Desde el momento en que dejamos de orar, desde el momento en que dejamos de estudiar la palabra, a partir de ahí empezó el estancamiento. Le dijo el profeta Eliseo a los hijos de los profetas: ¿dónde se les cayó el hacha? ¿Dónde está? Busque dónde se le cayó el hacha a usted. Busque. A veces nosotros dejamos de orar por situaciones que vienen de afuera. Una situación trágica, una desilusión impactante, algo que golpeó la mente y el corazón y las emociones y nos provocó una herida en el corazón. Eso causa también que nosotros dejemos de orar. A veces no dejamos de orar solamente porque queremos. Le estoy diciendo que hay un montón de situaciones por las cuales nosotros dejamos de orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar: Señor, aquel día que yo recibí esa noticia, que me pasó esto, que hice aquello, ese día empezó la decadencia espiritual en mi vida. ¿Vio qué bonito? Y el último, Judá. Ay, Jesús. Judá significa alabanza. Tu altar no puede estar completo si en usted no hay alabanza. Mi altar no puede estar completo si en mí no hay alabanza. Hermanos, recordemos esto: lo que derribó las murallas de Jericó fueron las alabanzas del pueblo. Eso no es un Dios histórico, es un Dios real. Lo que va a derribar las acechanzas del enemigo en tu vida y en la vida de tu familia son tus alabanzas. Satanás te puede quitar el deseo de orar, te puede quitar el deseo de estudiar la palabra, pero si te quita la alabanza, te quitó el arma más poderosa que Dios te dio. Porque solo los hijos de Dios podemos alabar y adorar. El diablo se sabe la Biblia de tapa a tapa. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, pero los únicos que podemos alabar a nuestro Rey de Reyes es la iglesia. Y qué rico que es alabar en medio de semejante bronca, hermana Sonia, en medio de semejante tanate. Llegar uno y levantar las manos y decirle: papá,
Estoy hecho pedazos. Mi corazón está partido en 1000 pedazos. Pero una cosa entiendo, que si no te alabo aún en medio de esta desgracia, que si no te alabo en medio de esta situación, Señor, mi alabanza no tendrá poder para derribar esos muros que se han levantado en contra mía. La alabanza, un altar. El Salmo 150 dice: alaben a Dios en su santuario, alábenle en la magnificencia de su firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Padre, te doy gracias. Póngase de pie, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama. Tú eres un Dios, Padre Santo, que nos guarda y nos protege. Y tú mandas esta palabra, Señor, a nuestra vida, para que en nosotros haya fruto agradable a ti, Dios. Para que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Para que nuestro culto sea un culto racional, Dios, discerniendo las grandes misericordias y las grandes bondades tuyas para con nosotros, Padre. Señor, en esta mañana yo te pido, por tu grande misericordia, que nos visites. Dígale: Padre, visítame. Visítame, Señor, dígaselo. Aquí está mi corazón, en mi altar. Aquí está mi cuerpo como leña, mi corazón como ofrenda, mi cuerpo como leña, Señor. Lo único que falta es el fuego de tu presencia. Como le dijiste, Dios, al sumo sacerdote Josué: este es un tizón que ha estado arrebatado del fuego, pero con un pequeño soplo volverá a arder. Padre, dígale: con un pequeño soplo yo voy a volver a arder y mi altar se volverá a encender. Señor, tú me has llamado a grandes cosas. Tú me has llamado, Señor, a amarte y adorarte con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Me has establecido como instrumento en este lugar para predicar tu palabra, para guiar e instruir a este pueblo tuyo, Señor. Yo te pido, papá, que nos visites en esta mañana. Ven, Señor.